hermano, Padre, que tú eres quien ha cambiado la atmósfera, que tú eres, Señor, quien ha ordenado los pasos, que tú eres quien ha traído a las familias, que tú eres, Padre, el hacedor de milagros, el hacedor de salvación, el autor de fe, Señor. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús nos abandonamos totalmente en ti, buscando ser edificados, ser transformados, renovados, inspirados, enseñados, instruidos. Señor amado, en el nombre de Cristo, usa mis labios para inspirar a tus siervos y que ellos sean verdaderamente edificados. En el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice: ¡aleluya! Dale palmas al Rey. ¡Aleluya! Muy bien, yo le he puesto por mensaje la plenitud de los gentiles. Y antes de entrar en tema, me gustaría preguntar, ¿qué has escuchado o qué sabes de la plenitud de los gentiles? Alguien que me diga. ¿Nadie ha escuchado acerca de la plenitud de los gentiles? ¿O solo lo ha leído? Si alguien tiene alguna aportación, me gustaría escucharla. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a ver lo que es la plenitud de los gentiles realmente, porque eso involucra solamente a la iglesia de Jesucristo. Amén. Así que acompáñame al libro de los Romanos, capítulo 11, versículo 25. Y yo te recomiendo que si tienes sueño te pongas en pie. No permanezcas sentado, esto te interesa. Si alguno tiene sueño, póngase en pie y quédese mejor paradito, así como en la escuela, ¿verdad? Romanos 11, 25. Dice la Escritura: porque no quiero, hermanos, que ignoréis ¿qué dice? Misterio. Vamos a aprender que es un misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aleluya. La palabra misterio, ¿a qué te suena? Algo escondido. Y eso es una realidad. Pero cuando estamos en el Señor, los misterios de Dios son secretos que Dios mismo encubre. Y solo son revelados a aquellos que buscan. Y el Señor les entrega la perla conforme al propósito, conforme a la realidad de lo que están buscando. ¿Vamos de acuerdo? Por eso dice en el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 2, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. ¿Algún rey y sacerdote por aquí? Un misterio, mi amado. Ahí está en la pantalla, 25:2. Hay que me acompañe la hermana, rápido. La palabra misterio, vuelvo a repetirte, es un secreto. Pero en la Escritura aparecen muchos misterios, no solamente de lo que vamos a estar hablando hoy de la plenitud de los gentiles, también es un misterio las visiones. ¿Alguien ha tenido una visión abierta? Por ejemplo, en el libro de Daniel aparecen visiones. Y hay gente que dice, yo tuve una visión, pero no porque andaba medio borrachales y veía cómo se le cerraba la carretera. No. Una visión abierta, una inspiración del Señor como si fuera un sueño, con los ojos abiertos y estando consciente. Eso es un misterio. También la palabra nos habla de que el reino de Dios es un misterio, es decir, es algo encubierto. No lo podemos entender a través de una enseñanza natural, solamente por medio de la revelación del Señor.
porque un misterio es un conocimiento retenido, pero que al tiempo nos es revelado. Pero también en la Escritura nos habla del misterio del Evangelio. Es decir, no solamente lo que vemos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en Romanos, en Hechos, etcétera, sino hay que ir muy profundo porque es un conocimiento encubierto. Por eso el salmista decía, tal conocimiento me asombra, me impacta. Un misterio también en la Escritura es la voluntad de Dios. Si fuera tan fácil conocer la voluntad de Dios, ¿acaso hubieras cometido la serie de errores que has cometido hasta el día de hoy? Porque es un misterio. Pero también la Escritura nos habla del misterio de Cristo. Es decir, mi amado, con esto quiero mostrarte que todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos casi 8 años, más lo que tú tengas en Cristo, no es más que una pequeña gota en un gran cubo de agua. No hemos entendido mucho, no conocemos mucho, porque para realmente desmenuzar un misterio tenemos que entrar en un gran clamor, y es a través del clamor donde el Señor nos abre su Escritura y nos revela su voluntad a causa de un asunto, no a causa de todo, sino de algo específico. Los misterios de Dios, mis amados, traen a la luz, es decir, sacan a la luz lo que nos falta o lo que nos sobra. Los misterios de Dios nos ordenan en nuestro camino, pero también nos enfrentan a nuestra propia realidad espiritual. Y por ejemplo, yo creo que todos conocemos el concepto de una plomada. Y no quiero hablarte de nuestra condición pésima, sino quiero hablarte de lo asombroso que es la plomada del Señor, a la cual nos enfrenta a través de sus misterios. Y es de justo de lo que hoy te quiero hablar. El misterio de la plenitud de los gentiles. La palabra plenitud, al estudiarla, encontré muchas cosas que no tienen nada que ver con que haya salvación. ¿Vas conmigo? La palabra plenitud, mi amado, está totalmente relacionada a tu realidad espiritual. Si yo hablo de la plenitud de los gentiles, quiero que lo acomodes a algo singular, es decir, a mí como persona, que a la vez se une en conjunto como iglesia. La plenitud de los gentiles tiene que ver con la madurez espiritual que vamos adquiriendo. Por lo tanto, cuando veo en Romanos capítulo 11, verso 25, que el apóstol Pablo dice, no quiero que ignoren este misterio, a mí me causa una gran exhortación. El apóstol Pablo nos está diciendo, iglesia, estén alerta, porque si no conocen el misterio de la plenitud de los gentiles, se van a volver arrogantes. Y les va a suceder lo mismo que le sucedió a Israel. ¿Y qué fue lo que le sucedió a Israel? Endurecimiento. Y el endurecimiento vino a causa de su ceguera espiritual. ¿Alguien va caminando conmigo? En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 17 nos dice la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, mira la exhortación, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ojo lo que está diciendo,
esos que son cristianos, pero siendo cristianos son ajenos de la vida de Dios. Porque de que los hay, los hay. ¿Vas conmigo? Continúa. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del pastor. ¿Por la dureza de qué? De su corazón. Por lo tanto, mi amado, la única forma en la que nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor Jesucristo, la única forma de evitar el endurecimiento de nuestro corazón es entrando en la plenitud de los gentiles. Y voy a poner un fundamento a esto. La plenitud de los gentiles, mi amado, vuelvo a repetir, no significa que aquellos que no son judíos sean evangelizados. Sí, podemos hablar de que hay que alcanzar a la gente, sí, pero cuando el apóstol Pablo está usando la palabra plenitud y lo agrega a la palabra gentiles, se está refiriendo a llevar, abre tus oídos, a cada persona evangelizada, alcanzada para Cristo, tomarla de la mano y llevarla a madurez. ¿Me di a entender? Por ejemplo, si tú observas al día que tú llegaste a esta congregación, hayas tenido 10 años, 20 años en Cristo, del día que tú llegaste a esta congregación hasta el día de la fecha, ¿eres igual? Eres diferente porque se ha buscado tomar tu mano y llevarte poco a poco, aun cuando nos hagamos como niños y ¡ay, suélteme! No. Vamos al pasito, al pasito. Y quiero mostrarte a la luz de nuestra naturaleza humana qué sería ser una persona madura espiritualmente. Son destellos, voy a profundizar mucho. La madurez espiritual nos habla de alguien que da a luz espiritualmente en otra persona. Es decir, es alguien que ya está alimentando a otro espiritualmente, bendiciendo a otro espiritualmente, orando por otro espiritualmente, protegiendo a otro espiritualmente. Es decir, que un hombre y una mujer que está caminando, porque no podemos decir que ya lo hayamos logrado, sino que está caminando esa madurez. Su enfoque no es el yo-yo, su enfoque es el Señor. Por eso mucha gente que es cristiana no da fruto, porque su cristianismo se centra en el yo-yo, en el yo quiero, en órame, cuídame, bendíceme, ayúdame. Amén. Vamos juntos. Por eso, mi amado, al momento de estudiar esto, la palabra plenitud encontré que significa literalmente estar lleno. Diga conmigo, estar lleno. Pero al momento de estudiarlo dije, ¿lleno de qué? ¿Lleno así, llenito? Unos están bien plenos entonces. Unos ya rebasamos hasta el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero estar lleno de qué? Y al momento de escudriñar la escritura encontré algunos puntos que me dieron luz. Y lo primero que hay que estar lleno es, acompáñame a tu Biblia, Juan capítulo 1, versículo 16. Diga conmigo, tengo que estar lleno de esto. Porque de su plenitud, de su llenura, tomamos todos. Y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tenemos que estar llenos de su gracia y de su verdad. Y en Efesios capítulo 4, versículo 13, nos muestra otra característica de lo que tenemos que estar llenos.
Y es, dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ojo, en el versículo anterior lo analizaba la Escritura de forma singular, ¿te acuerdas que te lo dije? Pero ahora el mismo apóstol, el apóstol Pablo, perdón, lo está analizando desde forma como iglesia, como un conjunto de personas y dice, hasta que todos. Y cuando digo todos, no me refiero solamente a la iglesia, el lugar en donde habita su gloria, sino cada persona que ha recibido a Cristo en su corazón. Por eso es llevar de la mano a cada persona que ha sido salva, llevarla a la madurez. ¿Vas conmigo? Ve lo que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Tienes que estar lleno de fe. Y agrega, y del conocimiento del Hijo de Dios. Tienes que estar lleno del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En pocas palabras, la palabra plenitud se refiere a aquello de lo que está lleno un creyente. ¿Vas conmigo? Y vamos a desmenuzar en 3 puntos muy sencillos. Y tú mismo examínate. Si estamos hablando de lo que está lleno un creyente, me lleva a pensar en cuál es el contenido de nuestros pensamientos. ¿Cómo son tus pensamientos? Pero también me lleva a analizar la realidad de nuestras emociones. Pregunta, ¿te traicionan todavía tus emociones? ¿De qué estamos llenos? Pero también hay muchas personas que predican lo siguiente: tienes que sacar tu mejor versión, o sé tú mismo tu mejor versión. Pregunta, ese deseo, ese propósito, ese plan, esos sueños que dicen de ti tu mejor versión, ¿estarán manifestando la plenitud del Señor en ti? Quiero que observemos, mis amados, a causa de que la iglesia de Jesucristo no está llena de Jesucristo, todos llegamos a tropezarnos con desánimo. Llegamos a tropezarnos con tristeza, con frustración. Con aquello que te tropiezas continuamente es el reflejo de que no estamos llenos de Jesucristo. Y digo estamos porque si estuviéramos llenos, ninguno de nosotros estaría batallando con eso. Porque digamos, tú estás batallando con eso, te acercas al pastor, el pastor no tendría que orar, solo al acercarte serías llena o lleno. Velo solamente en el ejemplo de Jesús. Se acercan cuando Judas lo entrega y dicen, ¿quién es el Cristo? Y Jesús dice, yo soy. ¿Qué le pasa a los soldados? Se desploman porque Jesús y los discípulos estaban llenos de la plenitud de Dios. Mi amado, nosotros tenemos que llegar a esa plenitud de Dios. Por eso yo veo que en los tiempos de los apóstoles, el apóstol Juan, imagínate, ponlo en el contexto, después de haber sido hervido en aceite, así como tú hierves las papas, así lo hirvieron a él para matarlo. Pero como no le hicieron nada, lo exilian a un hombre viejo de cerca de 98 años, lo mandan a una isla llamada Patmos, totalmente desierta, y ahí, lleno de la plenitud del Señor, exiliado, él estaba gritando a causa del Espíritu. El Espíritu y la novia dicen, ven, amado. Es decir, era la madurez espiritual que tenían como iglesia, que había surgido de la persecución, de la opresión, de la violencia que había vivido el cuerpo, lo que los había llevado al cuerpo
a diseminarse por todas las naciones, evangelizando, alcanzando a la gente, declarando el Espíritu y la novia dicen ven. Y mientras que hacían eso, multitud de mártires había. Pero a los mártires, mi amado, era tal la llenura, era tal la plenitud, que a ellos no les importaba morir con tal de entregar el mensaje de vida. Porque cuando los mártires abrían su boca, poder de su boca salía. Vidas eran alcanzadas, familias transformadas, porque no podían resistir la plenitud de Dios que había en ellos, la pasión, la gracia, la verdad, porque habían conocido a su majestad. La plenitud de Dios. Pero la iglesia en este tiempo, para alcanzar esto, primero debe vaciarse de su propia opinión. Debe vaciarse de sus propias herejías, de sus propias concupiscencias, del mundo que quizás tú saliste del mundo, pero a lo mejor el mundo sigue ahí dentro. Porque si juntos estamos anhelando la venida del Señor, previo a eso tenemos que llegar a esa plenitud, a esa madurez, a esa llenura. ¿Para qué? Para ser tenidos por dignos delante de Él. ¿Alguien conmigo? ¿O ya se les hizo muy difícil ser cristiano? Por lo tanto, tenemos que examinar nuestro corazón y encontrar de qué estamos llenos. Mira lo que dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿Que Jesucristo esté en vosotros? A menos que estéis reprobados. Wow. También la palabra plenitud de los gentiles, la frase plenitud de los gentiles, también significa el cumplimiento de los propósitos de Dios en aquellos que le buscan. ¿Tú le buscas? Hay un cumplimiento para tu propósito. Pero ojo con algo que el Señor me explicaba. La plenitud de los gentiles avanza a causa de dos cosas que parece que se contraponen y que guerrean entre sí. Por una parte, el acuerdo y la búsqueda de aquellos que amamos a Dios y clamamos a Él todos los días, buscando que se establezca su reino y su operación entre nosotros. Y por otra parte, en choque, el aumento de la maldad. Y ambas, la primera nos proyecta para ser raptados, mientras que la segunda empuja la tribulación. La plenitud de los gentiles, mi amado. La plenitud, la madurez en cada uno de nosotros involucra varias áreas. Mira, lo que no involucra es saber predicar, eso no involucra, por si te preocupaba, eso no importa. Pero lo que sí importa es tu carácter. Lo que sí importa es que hayas determinado que Dios sea para ti el primero en todo. Que haya una genuina pasión por Él. Una genuina fidelidad. ¿Qué más involucra? Tener una vida en acuerdo, tener una vida que sea digna del llamado al cual el Señor nos entregó. Pregunta, ¿estás viviendo a la altura de tu llamado?
Porque si tu respuesta es no, tenemos que ajustar. Porque quiero decirte algo, hay una gran diferencia, hay una diferencia abismal entre un cristiano promedio y uno apasionado y temeroso por Dios. ¿Cuál de los dos estás? ¿En el promedio o en el apasionado y temeroso? A mí me preocupa algo, como el hermano Mariano, teniendo casi 80 años, es después de que nosotros llegamos, llega él, y los más jóvenes no llegan. ¿No será que él tiene más pasión que muchos que los demás? A pesar de su juventud. ¿Vamos juntos o nos regresamos? Acompáñame al libro de Efesios capítulo 4, verso 13. Mira lo que dice, retomo un versículo que leímos hace un momento. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y hago aquí me detengo un momento. Cuando estamos hablando de madurez en el espíritu, hablamos de procesos. Procesos donde el amor de Dios es primero. Ojo, donde el amor de Dios, no nuestro amor, diga conmigo, no nuestro amor. Porque la palabra dice que el amor en la carne para nada aprovecha. El amor de Dios, cuando es impartido sobre nosotros, nos hace uno con Él. ¿Alguien se ha hecho uno con Él? Alguien que me diga, yo me he hecho uno con el pastor. A ver, levánteme. Ok, ya pasamos el primer punto. Ok, facilito. Pero ese amor que te hace uno con Él, si es genuino, te hace uno con la iglesia. Esos ya son otros 20 pesos, mi hermano. ¿Ya eres uno con el hermano que está al lado de ti? O eres uno porque, bueno, pues es mi hija. Bueno, pues es mi hermano. Bueno, pues es que es X. ¿Eres uno con la iglesia? Porque es donde se muestra el amor. Ese es el primer punto. Segundo, cuando la Escritura nos habla de la unidad de la fe, no se está refiriendo, mi amado, a la acción de creer. Vamos bien, me estoy dando a explicar. Sino que se está refiriendo al conjunto de doctrinas, al conjunto de cosas que hemos creído que nos hacen hijos de Dios. Por ejemplo, yo personalmente, y sé que tú personalmente, has hecho tuya la obra de la cruz. Has anhelado la persona del Espíritu Santo. Has abrazado el Evangelio. Eso nos hace tener una unidad en la fe. ¿Vamos bien? Eso es lo que nos está midiendo el Señor. ¿Está caminando en cierta plenitud o cada quien jala como en el libro de Jueces a ver quién hace lo que mejor le parece? Mira lo que dice en la Escritura, lo siguiente. Te voy a mostrar algo más que involucra la madurez espiritual. Vamos a Hebreos capítulo 5, verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, ir hacia la madurez en el Señor involucra discernir el bien y el mal. Si no aprendemos, si no ejercitamos eso, solitos, mi amado, te vas a volver tu propio tropiezo. No sé si has escuchado la frase, es que el propio tropiezo de él es el mismo. Así nos pasa en la fe.
¿Por qué, mi amado? Porque en vez de avanzar, creemos cosas que no están bien, pero aparte no nos damos cuenta cuando viene Satanás y no sabemos en qué momento defendernos. Por el contrario, alguien que está yendo hacia la madurez es aquella persona que es un ganador o una ganadora de almas. Vamos en el mes número 6. Cuando empezó junio, el Señor me enfrentó a esto. Vamos en el mes número 6. ¿En qué has impartido tu tiempo? Ay, me enfrentó esa pregunta. Yo te hago la misma. ¿En qué has usado tu tiempo? Tenemos que ser ganadores de almas. Una persona que va hacia la madurez espiritual enseña a otro. ¿Estás enseñándole a alguien la palabra? Una persona que camina hacia la madurez espiritual es alguien que tiene dominio propio. Te lo explico bien fácil. Es alguien que sabe controlar sus emociones, sus pasiones, sus palabras, sus impulsos y hasta su panza. Mi amado, ¿sabías que aún entrarle de lo lindo a la comida involucra dominio propio? Hay veces que decimos, ay, tenemos demonio propio, ¿verdad? Tenemos que tener dominio propio. ¿Por qué? Porque así en todas las cosas podremos glorificar al Señor. Aleluya. Acompáñame, te quiero mostrar dos tipos de personas que muestra la Escritura. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 2 verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí en 1 Corintios capítulo 2 verso 14 nos muestra dos tipos de personas. La persona natural, que al momento de analizar esa persona natural es alguien sometida a su alma, alguien que se deja guiar por sus pasiones, alguien que busca saciar sus inquietudes, sus vacíos con las cosas carnales. ¿Vamos bien? Muy sencillo. Por el contrario, el hombre espiritual no. Él busca saciarlo todo, aún en el espíritu. Otra característica de alguien que camina hacia la madurez espiritual, algo más que involucra es guardar la paz. ¿Qué es esto? Todos sabemos que hay un sinnúmero de cosas que causan contiendas, que causan conflictos, pero solo el inmaduro espiritualmente permanece en el conflicto. ¿Por qué? Porque el inmaduro espiritualmente se queda ahí a causa de la falta de perdón, a causa de la falta de arrepentimiento. Y no toma lo que dice el libro de Proverbios. El avisado ve de lejos venir el conflicto y pásele. Lléguele a su viaje. Pero el bruto, el bárbaro, se queda que le den el cachetadón. Bueno, esa es versión Alejandro, ¿verdad? Algo más. Quiero mostrarte para ir cerrando. Y me encantaría que tú mismo te pudieras analizar en qué parte de lo que te voy a enseñar tú vas. A esto le he titulado El camino hacia la madurez. Obviamente, mi amado, cada quien puede tener su propia idea, puede haber muchos pasos, puede haber muchas etapas, lo podemos desmenuzar, lo podemos resumir, pero yo lo que busco es poder enfrentarte a ti para que tú veas en qué etapa de la plenitud o en qué paso hacia la plenitud
tú vas. ¿Estás preparado? Con esto vamos a terminar. La primera etapa consiste en el primer despertar, así le he puesto de título. Y es cuando conoces la realidad de Dios, cuando recibes a Cristo y ahora es Cristo el que te guía, el que te está inspirando a buscarle, el que hace que no lo puedas ignorar. ¿Vamos de acuerdo? Esa es la primera etapa. La segunda etapa le he puesto creer y pertenecer. Es decir, es cuando conectas con una comunidad y comienzas a aprender ciertas doctrinas del cristianismo, cosas sencillas como la salvación, el perdón, la sangre de Cristo, la autoridad, etcétera. Pero ahí en esa segunda etapa, yo he visto a muchos que se estancan, que se acomodan en ese escalón número 2. La única manera de salir de ese escalón número 2 es comenzar a servir al Señor. Por eso yo tengo como cultura que toda la iglesia sirva. Yo no quiero estancados, porque el agua estancada, ¿qué huele? Está podrida. Mire, no volteé a ver a nadie. Tiene que salir de esa etapa número 2. Es decir, te lleva a comenzar a servir. Lo que entramos a la etapa 3. Que es el servicio y el liderazgo. ¿Alguien aquí tiene un servicio? A ver, levánteme su mano. La gran mayoría. Yo no voy a dejarlo ahí en la etapa 2 así. Ay, bueno, qué bonito hueles, medio feo. Ahí tienes renacuajos en tu panza, hermano. No. Mi labor es zarandearte. Esa es la chamba del pastor. ¿Vas conmigo? Ok. En esta etapa número 3, involucra que adquieres responsabilidades. Es decir, se te entrega una semilla y tú provocas que la semilla fructifique, crezca. Es decir, que en esta etapa número 3 echas raíces en la casa del Señor, sientes pertenencia, el pastor deja de ser un pastorcillo valiente y ahora es mi pastor, ahora la iglesia deja de ser una más para ser mi iglesia. ¿Vas conmigo? ¿Alguien puede decir, esta es mi iglesia? Aleluya, vamos bien. Vamos, bueno, y ahí, en esta tercera etapa, no, yo te las estoy narrando rapidito por cuestiones de tiempo, pero son tiempos, ¿verdad? Pasa tiempo. Hay algunos que pasan mucho tiempo en su mismo servicio, en su mismo liderazgo, produciendo un fruto o echando una raíz. Hay algunos, mi hermano, que los pones aquí, los pones allá y son fértiles. Echan. Y son un hermoso árbol. ¿Alguien conmigo? Y como esos aquí hay muchos. Amén. Ok. Y en esa etapa de madurez tienes que enfrentarte al desánimo. Pastor, tienes que enfrentarte al desánimo. Tienes que enfrentarte al, híjole, ¿será que sí sirvo para esto? ¿Será que vale la pena servir? Porque ese enfrentamiento en tu etapa de servicio te hace ver que todo lo que eres es a causa de la obra de Cristo. Ok, pasando a ese zarandeo, entras en algo que yo le he puesto, el segundo despertar. En este segundo despertar, ya cuando pasaste por la depre, que ya el pastor ya en vez de orar por ti te pateó, que ya en vez de decirte levántese te desgreñó. Ok, ya ahí en esa etapa tú ya entraste en un conocimiento y en un crecimiento en el Señor. Comenzaste a madurar, ya nada te va a mover ni de la iglesia ni de Cristo. ¿Vas conmigo? Pero muchos ahora en esa etapa entran en algo que se llama frustración.
¿Por qué? Porque llegan a preguntarse, ¿habrá algo más allá que servir en la iglesia local? Y justo si tú estás en esa etapa, es donde involucra esta enseñanza. Es donde involucra la plenitud de los gentiles. ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando tú entras en ese tiempo de habrá algo más de servir en la iglesia local, es porque tú has pasado por etapas donde te has sentido estancado, donde te has sentido sin fruto, donde te has sentido árido, donde tu pasión por Cristo se ha frustrado, porque a lo mejor te has acomodado en tu servicio. Y de ahí el pastor natural no puede hacer nada. Es ahí donde Cristo, ¡pum!, te zarandea. Fue cuando el Señor le dijo a Pedro, mi querido Peter Pan, Satanás te ha pedido, ¿para qué? Pero yo he orado. No dijo, yo me he echado un trompo con él. Yo he orado para que no falte. Cuando tú pasas por ahí, mi amado, cuando pasas por ese zarandeo, que son etapas lindas de parte de Dios también, que son pruebas donde el Señor te forza a salir de la comodidad, es ahí donde entras a un redescubrir quién es Dios. ¿Vas conmigo? ¿Te estás alineando? ¿Estás viendo en qué etapa quizás puedas ir tú, mi amado? ¿Alguien va conmigo? Amén de sí o amén de me quedé en el zarandeo. Mi amado, en esta etapa de redescubrir al Señor es cuando tu fe profundiza, es cuando tu fe se afirma, pero sucede algo más, es cuando tu fe rompe la religiosidad la cual has venido jalando. Y entonces avanzas a un amor en expansión en el Señor. Y entonces pasas de una fe madura a un crecimiento en amor. Y es el amor, ojo con lo que te estoy enseñando, es el amor el que te va a llevar a otro nivel de madurez más alto. Ya pasaste por el tiempo de conocer a Dios, de servir a Dios, de una fe madura, de los milagros, los prodigios, sanidades, zarandeo y todo, para llevarte a lo que dijo el apóstol Pablo. Hay un mejor camino, el cual es el amor. Diga conmigo, amor. Pero ojo, en esta etapa de amor te desilusionas. Como que parece una montaña rusa, así te digo, amor, te desilusionas. Y te voy a explicar por qué te desilusionas. Porque ya has comenzado a amar tanto a Cristo, tanto a la iglesia, que cuando ves a la iglesia que hace algo mal en el Señor, dices, ¿te lo llevas o te lo mando, Señor? Bueno, eso es cuando lo ves en otro. Pero cuando lo ves en ti mismo, dices, ay, 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 lo hice horrible, me siento basura. Pero es ahí, mi amado, cuando pasaste la otra etapa. Porque entonces el Señor te está mostrando en un espejo ahora qué es lo que no te permite crecer, qué es lo que no te permite amar a la iglesia. Y ahí entras a algo que yo le he titulado la frustración, porque quiero imponer mi voluntad en vez de la de Dios. Y cuando el Señor te enfrenta a ese deseo de querer tú poner tu propia voluntad antes que la de Él, te enfrenta a decirte, eres un idólatra de ti mismo. Y el ser idólatra de nosotros mismos es porque deseas hacer más lo que tú deseas que lo que el Señor te dice. Y cuando el Señor ¡pum!, rompe esa idolatría dentro de ti, entonces aprendiste a soltarle el control.
Pero ojo, el Señor me dijo algo muy hermoso. No es soltarle el control y decirle, ay, mirarás cómo sale, Señor. Ay, a ver si mi hijo o mi hija será salvo, Señor. No. Cuando le soltaste el control, es para que el Espíritu Santo tome tu mano y te lleve a escarbar en tu propia vida en lugares profundos. Y abre tus oídos, porque esto es una bomba. Te haga escarbar en lugares profundos para que te des cuenta que aprendiste muchas cosas, pero quizás todo lo entendiste mal. Y te des cuenta de que Dios no tiene que ver mucho con lo que entendiste, sino con lo que Él hace en ti. ¿Alguien viene conmigo? Y cuando llegaste a esa etapa, entonces sucede de lo que dice en el libro de Efesios, permaneced en el amor. Porque el amor provoca que tú sueltes todo apego a las cosas materiales. El amor provoca que ya no tengas cautiverio de nada. Cautiverio me refiero al, estoy tan ligado a una persona que si esa persona se va, me voy con él. Que si me quitan esto, me voy con eso. Es una etapa en donde el amor al Señor es tan hermoso, tan ligado, tan profundo, que el entorno pierde el valor porque has hecho a Cristo la fuente de tu vida. Y ya no hay cisternas rotas, solamente una fuente que brota de dentro de ti, que se manifiesta como ríos de agua de vida. Después de haber visto estas etapas hacia la plenitud, ¿en qué etapa iremos? Piénsalo. Porque hoy tenemos que orar para que el Señor nos lleve a permanecer en amor. La última etapa, ¿cuánto tiempo va a durar? Quizás de aquí hasta que llegue Cristo. Pero de que llegamos, llegamos. ¿Algún valiente aquí? Vamos a orar. Si hay algún valiente, diga, Señor, yo aquí estoy para llegar a esa etapa de permanecer en amor. Hoy, Padre bueno y eterno, en el nombre de Jesús, si yo mismo me veo, Señor, vería la bajeza de mi naturaleza. Pero si me veo a través de los ojos de tu gracia, puedo ver tu Espíritu Santo que ha transformado profundidades, que ha cambiado aquello que era incambiable. Mas ahora, Espíritu Santo, delante de una multitud de testigos, llévanos a la plenitud de los gentiles, a la madurez, Señor, pero también a tomar a otro y llevarlo a esa madurez. Padre, que cada persona que sea evangelizado vaya a la madurez, pero también haz de nosotros, Señor, ganadores de almas. Padre bueno, por favor, revélate a nosotros en cada etapa, Señor, sea en un tiempo de prueba, de zarandeo, de servicio, de amor, de honra, de abandono. Por favor, Señor amado, henos aquí menesterosos de tu intervención, menesterosos de que se cumpla tu voluntad. Por tanto, esta noche, Señor, yo te digo a ti, sí quiero madurar. Espíritu Santo, llévame a madurar. Llévame a madurar, por favor, espiritualmente, a ser de bendición a la gente que me rodea, compartir tu palabra, impulsar en madurez, inspirarlos para que te conozcan, amarlos para que vean a Cristo, que mi mano sea, Señor, la mano de Cristo que los sane. Por favor, Padre, llévanos a esa plenitud de los gentiles.
En el nombre de Jesús, Señor amado, haz tu obra perfecta entre nosotros. Amén. Amén. Aleluya.